Mateo capítulo 26, verso 36 al 44. ¿Estamos todos ahí? Dice la palabra: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló como durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo que las mismas palabras. Permítame titular esta enseñanza: fe y acompañamiento en el abatimiento. Fe y acompañamiento en el abatimiento. Charles Spurgeon, gran predicador del siglo XIX, permítame decirle, un gran referente de los bautistas particulares como nosotros, y conocido mundialmente como el príncipe de los predicadores. Pero padecía de depresión clínica severa, de repeso acompañada y agravada por una enfermedad que conocen como la gota, que es una forma dolorosa de artritis causada por la acumulación de ácido úrico en la sangre. Y sumado a eso, en algún momento sufrió el trauma psicológico de una tragedia ocurrida en su templo, donde un falso aviso, alguien que quería causar daño, dio un falso aviso de incendio y provocó un gran caos donde la gente corría de un lado para el otro, y eso provocó algunos muertos. No obstante, en Spurgeon estaba la fuerza de la fe en Dios. Por ello, predicó extensamente sobre el abatimiento, recordándole a su congregación y a sí mismo, que es lo que hace uno muchas veces como predicador, o siempre, que un espíritu deprimido no es señal de una falta de gracia divina, sino de buscar depender siempre de Dios. Y en medio de sus aflicciones físicas y emocionales, su fe se fijaba firmemente en la soberanía de Dios, hallando consuelo en que el sufrimiento personal cumplía un propósito eterno para moldear el carácter cristiano. Pero lo también especial de esto es que Spurgeon, siendo el príncipe de los predicadores, jamás se enfrentó al abatimiento de la aflicción solo, ni tampoco intentó hacerlo. Por ejemplo, su esposa, y eso especialmente para los que están casados, su esposa Susana de Spurgeon recopilaba sermones y se los leía, pero también le leía poesías reconfortantes y oraba con él fielmente durante sus peores crisis. Además, Spurgeon mantenía una profunda comunión con sus estudiantes, la escuela de teología que él tenía, y con los ancianos de su iglesia. Spurgeon encontraba un inmenso refugio en las cartas de aliento de sus amigos ministros y en las oraciones comunitarias de su congregación en el tabernáculo metropolitano, recordándole que era sostenido por su fe en Dios y por los brazos de la hermandad en Cristo. Mis hermanos, eso es un recordatorio en cuanto a que la iglesia necesita ser conformada por creyentes que en medio de las duras circunstancias no solo estén, claro,
que firmes en Cristo para reflejar el gozo de Dios en sus vidas, sino también dispuestos para acompañar y ser ¿qué? Acompañados en medio de este peregrinaje cristiano que en muchas ocasiones se torna un poco difícil. Recordemos que un cristiano es consolado por Dios, como dice Pablo, para también ¿qué? Consolar a otros. Y aunque nuestro objetivo no es agradar a las personas que están sometidas a la influencia de este mundo, ellas sí necesitan ver que realmente Jesucristo es lo único que necesitamos para nuestro consuelo en esta vida. Y que vean que la iglesia cumple un papel importantísimo en ese diario objetivo espiritual. Hay que decir que ser un creyente con una vida infeliz y sin esperanza, o que así pareciera, no solo no edifica el cuerpo de Cristo, sino que tampoco es de bendición para los incrédulos y desventurados de este mundo. Hay que tener por entendido que existe una estrecha relación entre las condiciones físicas y el estado del alma, que es donde provienen nuestros estados de ánimo, y es ahí donde necesitamos tanto a Dios como a quién, a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Con esto en mente, la verdad central a tener en cuenta es la siguiente: debemos rogar unos por otros confiando en la voluntad de Dios. Debemos rogar unos por otros confiando en la voluntad de Dios. Una verdad que estaremos resaltando en los diferentes puntos, especialmente dos que van a surgir en nuestro texto. Y de esos dos puntos, quiero que tengamos en cuenta el primero. Y es que el abatimiento en los hijos de Dios existe. El abatimiento en los hijos de Dios existe. Note lo que dicen los versículos 36 y 37. Dice que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Quién? El Señor. ¿Comenzó a qué? A entristecerse y a angustiarse. ¿De qué manera? En gran manera. Entonces Jesús los toma a Pedro, a Jacobo y Juan y les dijo, ¿qué les dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Incluso esto me recuerda a la cita de Juan en capítulo 12, cuando el mismo Señor, por boca un testimonio de Juan, afirma lo siguiente, cuando él dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Pero él dijo, está turbada mi alma. Observe entonces cómo el Señor mismo es un ejemplo de que los hijos de Dios pueden sentirse en ocasiones, muchas, ¿de qué manera? Abatidos. O como dice el texto, tristes en gran manera. Y de seguro si le preguntara cuántos han llegado a sentirse en esa misma posición, por no decir todos, la gran mayoría levantarían las manos. Ahora, algunos toman esta escena de Cristo como una tentación del Señor a abandonar la misión del Padre. Es decir, cuando Cristo estaba orando, estaba siendo tentado a abandonar la misión. Yo no lo veo de esa manera. Yo más bien lo veo como la presión que el Señor estaba sintiendo, por la cual estaba pasando, en consecuencia a su obediencia a la misión del Padre. Yo no creo que Cristo estaba pensando, ¿será que obedezco o no obedezco? Cristo lo que estaba buscando era orar por fortaleza para la situación a la que se iba a enfrentar. Sabía el Señor lo que iba a sufrir, lo cual no se basaba simplemente en cargar una cruz pesada de madera. Cristo no estaba diciendo, Señor, Dios Padre, me va a tocar cargar esa cruz, ayúdame en eso. Él le dolía eso, ese no era su pensamiento. Tampoco le dolía o estaba pensando en los golpes o escupitajos que iba a sufrir por hombres malvados. Recordemos que muchas veces los mártires
recibieron eso y lo recibieron cantando y con gozo. Entonces no puede ser que los mártires hayan sido más fuertes anímicamente que Cristo. El punto es que la aflicción de Cristo, su angustia, se basaba en saber que en la cruz iba a experimentar algo que nunca antes había experimentado: suciedad por causa del pecado. Y lo peor de esto es que no sería el pecado de él, sino el pecado de otros. Imagínense, no sé si usted ha pasado por mal llamados indigentes, ¿verdad? Que huelen de una manera impresionante, aterradoramente impresionante. Ahora imagínense esto, que usted le dice, cambien de ropa. Tú dale la ropa a él y tu ropa a él y tú recibe la ropa de él. Imagínense esa sensación de saber que si de por sí él huele como tal, ahora imagínese colocarse la ropa de esa persona. Usted no ha vivido la vida de esa persona. No ha durado los días o los meses o los años que esa persona ha vivido. Y ahora usted debe colocarse esa ropa como si hubiese vivido esa. Ahora, imagínese esa sensación. Pensarlo da escaramucia. Bueno, eso es muchísimo peor para nuestro Señor. Él tuvo que recibir los pecados de miles, de millones de personas sobre sí. Y eso iba a causarle dolor. Nunca él se ha contaminado. Él siempre ha sido santo y como hombre estaba siendo santo para el Señor. Claro que eso causaba aflicción. Pero aparte de eso, el Señor, por causa de esa suciedad, de esa inmundicia, cual nunca antes vivida, experimentada, iba a recibir el rechazo de su Padre, la ira de Dios. El Padre le desecharía y derramaría por causa de esa suciedad en él su santa y justa ira. Claro que Cristo tenía mucha razón en sentir afligido y decir, yo no quiero experimentar eso. Y te pido que me des fuerza, porque sé que no hay otra manera. Dame la fuerza para sobrellevar eso. Padre, quisiera saber que hay una forma de poder redimir al ser humano, redimir a tus elegidos sin que tenga que experimentar su pecado y experimentar tu ira, tu rechazo. Eso obviamente sería también un terrible e inexplicable dolor para el padre viendo a su hijo contaminado y tener que rechazarlo. El asunto es que Cristo, esta fue la razón por la cual se siente abatido. Y de esto surgen dos presuposiciones. Lo primero es que los efectos primeros del abatimiento no son pecado. Es decir, sentir tristeza inmensa no es pecado. Sentir angustia no es pecado. Sentirse triste no es pecado. Y la segunda presuposición es que en el abatimiento el pecado está en no contraatacar los bombardeos del abatimiento. Eso es el pecado, cuando nos dejamos hundir por el abatimiento. Si usted lee los salmos, se va a dar cuenta de que muchos de esos salmos son de personas en qué estado, en abatimiento. Salmo 42, ¿por qué te turbas, oh alma mía, dentro de mí? Salmo 119, mi alma está abatida hasta el polvo. Pero el punto es que ellos siempre que mostraron su tristeza, su abatimiento, lo hicieron ¿ante quién? Ante Dios. Ante Dios. En oración. Y eso es lo que hace Cristo. Cristo les plantea, les abre su corazón y muestra eso. Y es por esas realidades, hermano, que debemos que rogar unos por otros constantemente. Es por esto que debemos rogar. ¿Sabe cuántas veces su hermano padece por circunstancias difíciles? ¿Sabe qué hermano de ustedes, de nuestra congregación, estuvo esa semana por terrible abatimiento? ¿Se dio usted cuenta de ello? ¿Los saludó? ¿Les preguntó? De tal manera que
rogar a usted por ellos? Y con esto en mente podemos pasar a observar la manera en cómo nuestro Señor Jesucristo contraatacó su abatimiento. Es decir, no se dejó ahogar por él. Y cuando veamos o al ver esta forma en cómo el Señor contraatacó su abatimiento, en su actuar entonces, nosotros seremos edificados para seguir ¿qué? Su ejemplo. ¿Cómo hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor cuando se sintió abatido? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando estemos abatidos? Cuando estemos en terrible aflicción, en gran angustia del alma. Y eso nos lleva al segundo punto. La enseñanza del Señor Jesús ante el abatimiento. Entonces, lo primero es que el abatimiento en los hijos de Dios existe. Que el abatimiento como tal no es pecado. Que dejarse arrastrar por el abatimiento, eso es lo pecaminoso. Lo segundo ahora es la enseñanza del Señor Jesús ante el abatimiento. Y lo primero que nos enseña nuestro Señor es esto: escoger o escogió amigos en la fe para que estuvieran con Él. La primera enseñanza que recibimos del Señor es que escogió amigos en la fe para que estuvieran con Él. ¿Qué dice el versículo 37? ¿A quiénes Cristo tomó? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que se llamaban ¿cómo? Jacob y Juan. Note cómo el Señor en medio de su abatimiento pidió acompañamiento. Y no sobra la aclaración en cuanto a que esos acompañantes no pueden ser de cualquier tipo, deben ser como cristianos, que comprendan el mundo espiritual en el que vivimos y que saben lo que realmente necesitamos cuando estamos en momentos difíciles. Yo recuerdo que cuando falleció mi hermana, uno de los momentos más duros de mi vida, yo tuve un amigo cuando inicié el cristianismo, pero ese amigo se apartó. También tuve otro amigo, tristemente hoy está apartado, pero en ese momento estaba profesando la fe cristiana. Yo recuerdo que cuando ese ex amigo de mi infancia, de mis inicios al cristiano, y cuando estuvo ahí profesando, evangelizamos juntos, nos motivamos juntos, nos exhortábamos uno al otro, pero para ese entonces ya no estaba profesando cristianismo, y recuerdo que él me llamó y me dijo: David, no sé qué decirte. O sea, él en su momento sabía qué decirme cuando profesaba cristianismo, pero en ese punto dijo: no sé qué decirte, sé que estás muy triste. Mira, te envió un video de chistes y me envió cosas que decía, no le quise decir nada, solo en mi corazón, porque no se lo dije, en mi corazón dije: hace un tiempo sabías qué decir. Yo lo único que le dije en mi tristeza, le dije gracias. Pero luego apareció este otro hermano, o en su momento, y luego espero regrese a los pies del Señor, porque tiene como su altibajos, quiere o no quiere. Pero recuerdo que él me abrazó y me dijo: David, tú sabes más la soberanía de Dios que yo. Y que ese sea tu consuelo. Que esto es parte, que esto no se sale de los planes del Señor y que Dios está ahí para ayudarte. Y oró por mí. ¿Ve? Si yo soy triste y soy creyente y busco a no creyentes y le digo: estoy muy mal, ¿él qué va a decir? Si es hombre, ¿una cervecita o qué? O, lo siento mucho. Ánimo. ¿Y sabe qué es el peor de los casos? Que el creyente, los cristianos a veces como que buscan más en sus momentos difíciles a no creyentes que a creyentes. ¿Acaso un no creyente te va a llevar a Cristo? ¿Acaso un no cristiano va a orar por ti? Y si es un devoto, va a orar. ¿A quién le va a orar? Debemos buscar amigos en la fe para que estén con nosotros en estos momentos. Si tus acompañantes son cristianos, van a dirigir tu mirada ¿hacia dónde?
hacia Cristo y no simplemente hacia un positivismo humanista o métodos que simplemente distraen la mente. Tal vez un amigo o un conocido te va a decir, bueno, ven y no te va a invitar al licor, tal vez le va a decir, ven y nos comemos un helado, ven y nos vemos una película, ven y salimos a dar una vuelta. Y uno dice, gracias, pero ¿eso llenó mi alma? No, no llenó mi alma, distrajo mi mente. Pero un amigo cristiano lo que hace es que edificarte. Otro tal vez te va a decir, ánimo, esto va a cambiar, esto hacia adelante, usted cree en Dios, tranquilo que esto va a mejorar. Pero lo único que puedo hacer, no llenan sus motivos o sus acciones, no llenan nuestra alma de vida y gozo espiritual. Por otro lado, esos acompañantes que son hermanos o amigos cristianos, además de acompañarnos para consuelo, también nos va a acompañar si es necesario para sacudirnos. Proverbios dice que amigo es más unido que ¿qué? Que un hermano. Y que entre amigos o entre hermanos, hierro con hierro se afila. Nosotros somos humanos de inclinación pecaminosa y cuando llegan los momentos de abatimiento, tendemos a querer soltar muchas cosas espirituales. Y necesitamos que alguien nos diga, hey, no, así no, no es abandonar la oración, hey, no es abandonar la vida espiritual, tienes que estar ahí orando al Señor. Así que la hermandad que se fortalece en acompañamiento y exhortación se convierte en una amistad que necesitamos, amistades que son necesarias para nuestra vida y crecimiento espiritual. Yo puedo preguntarle, ¿a quién tiene usted como amigo de este punto? Y tal vez va a decir, no, nadie se me acerca, nadie dice, ok, la pregunta sería entonces, ¿tú para quién eres un amigo así? ¿Tú para quién está dispuesto a acompañar y guiarlo y ayudarlo en sus momentos difíciles? Eso es lo que tenemos que hacer, escoger amigos. Bueno, quitémosle ese nombre, tal vez alguien dirá, oh, es que amigos no existe. No, permítame decirle que amigos existe, la Biblia dice que existen los amigos, que usted quiera buscarlos en otro lugar es otro asunto, o que quiera cerrarse es otro tema, pero amigos, pero digamos, hermanos en la fe, que por nuestra coinonía o nuestra relación cristiana debemos escogerlos para que nos acompañen. Lo segundo, ¿qué hizo el Señor? Les abrió el corazón a estos amigos. O hermanos cercanos, también podemos llamarlo de esa manera. Les abrió el corazón a esos amigos o hermanos cercanos. Note lo que dice el versículo 38, la primera parte. ¿Qué les dijo cuando, luego de tomar a Pedro, Jacobo y Juan, qué les dijo? Mi alma está muy triste. Hasta la muerte. Sí, Cristo no cerró su corazón. Porque a veces somos demasiado orgullosos e individualistas. Hay hermanos que intentan como acercar, hermano, ¿qué más? ¿Cómo está? No, bien, todo bien. Ah, y la situación, la familia. No, bien, 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 bien. Y tu vida espiritual, bien, 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 bien. Y mentira, simplemente quieren ser individualistas, no quieren compartir. Ahora, qué bueno que uno puede decir, hermano, gracias por preguntar. Pero si te respondo con sinceridad, no sé si estás dispuesto a sentarte conmigo, escucharme y acompañarme. Porque te digo, la respuesta no es buena. ¿Ve? Y es ahí donde debemos entrar nosotros a qué tan dispuestos estamos. Abrir el corazón. Esa es una fuerte razón por la que esos amigos, además de ser cristianos, deben ser creyentes maduros espiritualmente. Porque no a cualquiera se le puede abrir el corazón. Tengan cuenta que usted va a abrir su corazón no solamente para que lo escuchen desahogarse y ya. Que es bueno, ¿no? Como dice en la psicología, es bueno a veces permitir a que las personas, en este caso nuestros hermanos, hagan catarsis con uno. Y está bien. Hay gente que en su momento de aflicción solamente quiere ser oído y debemos estar dispuestos a eso. Pero es mejor también recibir consuelo, advertencias y reprensiones de parte de Dios por medio de su palabra. Que luego de ser escuchados puedan ellos abrir su corazón para, bueno, ¿cómo se les puede ayudar? Tal vez acompañarlo, pero también orando, pero también animándolo.
Por eso debe ser con mucha prudencia, pues lamentablemente no todos están dispuestos a ayudarte a sobrellevar las cargas. Algunos simplemente, tristemente, aún dentro del cristianismo, simplemente quieren ver tus cargas para alimentar su pecaminoso chisme. El hermano está como apagado. Hermano, ¿cómo está? No, con los problemas. Ánimo, hermano. Ya por fin me di cuenta, porque estaba desesperado por saber qué es lo que le pasaba, hermano. Y ya sé qué le pasa, problemas económicos. ¿Y qué vas a hacer? No, nada, yo simplemente quería saber quién tenía el hermano o la hermana, y no más. Alimentar el chisme, ver sus cargas, pero no ayudárselas a sobrellevar, dejarlos luego solo con esas cargas. Precisamente no todos los cristianos están dispuestos a acompañar y ayudar a combatir el abatimiento de los hermanos. Por ello, cuando estés seguro de que tales amigos de la fe son cristianos firmes y maduros en lo espiritual y en el conocimiento de las escrituras, entonces no temas informar cuando tu alma esté triste, muy triste, hasta la muerte. Y debemos buscarlos, hermanos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, no siempre va a ser a la primera charla. Un café, un cafecito con pan. ¿Cuántas veces no les he dicho a ustedes, invítense, organicen almuerzos entre ustedes, de vez en cuando, uno que otro domingo, uno que otro lunes festivo, o uno que otro domingo en la tarde, invítense a un cafecito, no necesariamente debe ser un almuerzo. ¿Quién es el que más cerca vive usted? Y de esa manera vamos charlando, no necesariamente en la primera charla hay que abrir el corazón, una primera reunión usted va pesando. ¿Qué más? ¿No? Saludar, ¿cómo va todo? Bien, esto y lo otro, ¿no? Quería sentarme un cafecito, un tintico, que pudiésemos orar, que pudiésemos compartir lo que el Señor nos haya hablado, que el Señor le ha hablado esta semana, que el Señor me ha hablado a mí esta semana, y compartimos de esa manera. Y luego de esa forma, que se va fortaleciendo la hermandad. Pero no cerramos. No, si yo soy así me criaron, así soy yo, solo nací en este mundo. Nadie nació solo en este mundo. Necesito que unas manos lo recibieran y que otro le golpeara la cola para hacerlo llorar y que otro le cortara el cordón umbilical. Nadie nació solo, todos necesitamos a alguien. Punto. El individualismo, el egoísmo es una ridiculez de nuestra pecaminosa forma de ser. Ahora observemos la razón legítima y espiritual por la que les abrió el corazón. Porque ¿qué vimos entonces? Primero, ¿qué nos enseña el Señor? Escoger amigos o hermanos en la fe para que estuvieran con Él. Segundo, les abrió el corazón de sus amigos o hermanos cercanos. Tercero, les pidió intercesión en su abatimiento. Les pidió intercesión. Versículo 38, la siguiente parte B. Quedaos aquí, ¿y qué le dijo? Y velad conmigo. En el acompañamiento que solicitó nuestro Señor, no solamente fue para decirles cuán triste estaba, sino también para pedirles que oraran junto con Él. Mis hermanos, claro que la salvación es individual. Eso lo sabemos, pero la vida cristiana y su peregrinaje no lo es. Claro que cada uno es responsable de su propia vida espiritual, pero la vida cristiana no se puede caminar, no se puede correr, no se puede batallar de manera individual. Somos el cuerpo de Cristo. Por ello los apóstoles, siguiendo el ejemplo del Señor, hablaron de la unidad de la iglesia en comparación a un cuerpo humano. Y que así como el cuerpo humano es uno, pero está compuesto por muchos miembros que se ayudan mutuamente, así también lo es que la iglesia del Señor. Así que el hecho de que la salvación sea individual no es una implicación para yo ser un individualista en el caminar cristiano. Quien afirme, no, yo aprendí a batallar solo, ni con mi cónyuge cuento. Allá ella, yo acá, allá ellos, y yo soy solito porque yo tengo fe. Eso es pecaminoso, eso es individualismo, eso es una pecaminosa forma de actuar. No sé si Dios está escuchando tus oraciones de esa manera. Al hacer
lo contrario a lo que la palabra del Señor dice. Se creen los Rambos cristianos de la vida espiritual. No, hermanos, necesitamos el cuerpo de Cristo. Aún el dedo meñique del pie es demasiado necesario para nosotros. Y la Biblia nos llama a eso, ayudarnos mutuamente. Así que, ¿para qué el Señor pidió acompañamiento? ¿Para qué el Señor buscó? Para que lo acompañaran en oración. Les pidió intercesión en su abatimiento. Es decir, que el acompañamiento en oración no tiene como propósito simplemente rodearse de cristianos, sino también para poner mi actividad como miembro del cuerpo de Cristo a fin de edificarnos unos a otros en amor. El siguiente ejemplo que nos da el Señor es que Él también derramó su corazón en oración. Es que Él también derramó su corazón en oración. La cuarta enseñanza de lo que hizo el Señor en medio del abatimiento. Él también derramó su corazón en oración. Note lo que dice la primera parte del versículo 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. Bueno, es que él ya había dicho, velad conmigo. No dijo, estoy muy triste, velen por mí, oren por mí. Estoy muy triste, lean la Biblia por mí. Estoy muy triste, congréguense por mí. Yo estoy acá en mi casa, los acompañaré de corazón, pero no tengo mente para nada, así que ustedes congreguen por mí y yo estaré de corazón con ustedes. Eso es falso, hermano. O sea, no hay crecimiento espiritual por Bluetooth o por ósmosis. Es estando ahí. Ahora, Cristo dijo, velad conmigo. ¿Y qué dice? Él se postró. Algo que se debe entender es que aunque encontremos amigos en la fe, que realmente estén dispuestos a acompañarnos, el consuelo final para nuestro corazón no está en ellos. No está en los pastores. ¿Está en quién? En Cristo, está en Dios. Claro que buscar acompañamiento y apoyo espiritual es buenísimo. Es lo que la Biblia nos demanda constantemente. En la Biblia aparece más de 100 veces la palabra unos a otros, unos con otros, dando a entender la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo, del acompañamiento. Así que buscar acompañamiento y apoyo espiritual es buenísimo, es bíblico, pero sin olvidar que Dios es el primero y último a quien debemos acudir y de quien debemos esperar consuelo y paz en medio de todas las circunstancias. Hay ocasiones donde aún los amigos en la fe van a faltar y creo que eso es necesario. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos dependiendo exclusivamente de ellos. Los necesitamos, pero no de manera indispensable. Hay momentos donde los pastores van a faltar. Y hasta tristemente los cónyuges o padres cristianos también van a faltar. Pero Cristo jamás va a faltar. Recordemos que Él ha prometido, nuestro Señor, siempre estar con nosotros. Él ha prometido nunca desampararnos. Él ha prometido siempre ayudarnos por medio del gran consolador de nuestras vidas, el Espíritu Santo. Y eso lo hemos dicho. Yo puedo asegurar, y creo que la frase correcta, como hermanos en la fe, como pastores, como esposos, es: mientras me sea posible, estaré ahí para ti. Pero es mientras me sea posible. Nos enfermamos gravemente, ¿qué va a pasar con nuestra compañía prometida? Nos lleva el Señor, ¿y qué pasa con nuestra compañía prometida? Ya no está. El único que puede prometer eso sin fallar es el Señor. Por ello, cuando uno mira las biografías de siervos de Dios, uno se encuentra con sus terribles luchas contra enfermedades tanto físicas como del alma, y aún así su firmeza y perseverancia para servir a Dios y su pueblo. Estuvo ahí siempre firme en medio de todo. ¿Por qué? Porque confían en el Señor. Hay un texto que a mí me fascina muchísimo, o me da mucho consuelo, y es el Salmo 73, verso 25 al 26. Y
Esto me recuerda lo que posiblemente tuvo que haber orado el Señor, o parte de lo que tuvo que haber orado el Señor ahí en el Getsemaní. El Salmo 73, verso 25-26, note lo que dice. Sin perder Lucas. Mateo. Note lo que dice, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. ¿Ve? Note esa pregunta tan profunda, tan cargada, incluso pienso yo que esa pregunta está acompañada de un taco en el corazón. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pero nota el versículo 26. ¿Cómo estaba el salmista? Él habla en presente. Mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Sabe qué está diciendo él? Externamente, internamente, estoy mal. Desfallece. Cuando dice mi carne, está hablando de externa e internamente, estoy mal. Desfallecen. Pero, ¿cómo termina eso? Pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Note la expresión del salmista ante el estado interno y externo de su ser. Él no cedió al abatimiento. Él contraatacó. Hermano, no viniste al culto. Pastor, mi carne y mi corazón desfallecen. No tengo ganas de nada. Hermano, ¿cómo va tu vida espiritual? Mi carne y mi corazón desfallecen. No quiero orar. No quiero leer la Biblia. No quiero nada. Usted no se pone mis zapatos. Hermano, ¿Cristo no es suficiente para tu consuelo? Dios dio a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados y ser de tu ayuda. ¿No te es suficiente? Cristo ascendió y prometió que no nos dejaría huérfanos, nos daría el Consolador para ayudarnos. ¿No te es suficiente? Claro que estos momentos pueden llegar constantemente, pero debemos contraatacar el abatimiento, no dejarnos hundir por el abatimiento. Él no lo atacó con autoestima, con positivismo, sino con lo que él creía respecto a Dios. Y por ello, ante su terrible circunstancia, ante su duro estado anímico, externo, internamente, Dios no era para él el que lo había abandonado o el que lo había decepcionado, sino que Dios era para él, ¿qué cosa? La roca de su corazón y su porción para siempre. Hermanos, ciertamente el creyente y el abatimiento no son ajenos el uno al otro. Más bien el abatimiento, creo que hay que decirlo, es el más fiel e incómodo acompañante del cristiano. Eso es el abatimiento, el más fiel e incómodo acompañante del cristiano. Y por ello hay que entender que el deber no será evitar ser abatidos, sino no ceder y caer ante él. Y una de las varias, no la única, pero sí varias cosas que nos pueden hacer ceder y caer ante el abatimiento es la falta de devoción espiritual, pero también la falta de acompañamiento cristiano. Sí, pero es que no vienen a ofrecerlo. ¿Qué hizo Cristo? Siendo Cristo. Pedro, Juan, Jacobo, vengan conmigo. Hermano, para los varones, ¿pueden regalarme un minutico? Es que estoy muy mal. Hermana, en el caso de las mujeres, ¿me puedes regalar un minutico? No estoy bien. Quiero que me ayuden a orar. Cristo los buscó. Nosotros debemos hacerlo. Y cuando te busquen, hermano, que estés dispuesto a acompañarlos. Que estés dispuesto a decir, claro, aquí estoy. Y una de las varias, que dije que era de las varias razones que nos pueden hacer ceder ante el abatimiento es la falta de devoción espiritual, pero también
la falta de acompañamiento cristiano. Y aquí pasamos al quinto ejemplo que nos da nuestro Señor. Él descansó en la soberana y sabia voluntad de Dios. Él descansó en la soberana y sabia voluntad de Dios. Note lo que dice la segunda parte del versículo 39. Que oraba el Señor, y es el texto que lo oró 3 veces. Algunos dicen que la expresión 3 veces no significa literal 3 veces, sino que lo oró muchas veces, constantemente, era como su clamor, su frase repetida. ¿Qué fue lo que oró el Señor? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestro Señor pidió acompañamiento físico y espiritual, no para sí o sí cambiar su situación. No necesito que vengan, que clamen y que hagamos una oración poderosísima para que a ver si cambia esa situación. Bueno, oramos, pero no de esa manera, no como ordenando al Señor. Oramos es pedimos acompañamiento espiritual para ser guiados y fortalecidos por Dios ante esa circunstancia que tal vez sería inevitable. Esto debería ser obvio, pero tristemente vivimos en una era donde el positivismo humanista y materialista han permeado las iglesias evangélicas. Y actúan y oran como dijo una cantante de la farándula cristiana por ahí: Dios, no acepto un no por respuesta. Engreída, atrevida, soberbia. ¿Quién se cree para hacer o decir este tipo de cosas? Ni siquiera el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Para qué ahora lo hagamos nosotros? Si no es que debemos acompañarnos unos a otros para orar con incredulidad, no. No es que entonces oremos con pesimismo, no, es que oremos entendiendo que la voluntad de Dios es sapientísima y soberana y por lo tanto perfecta. Y por ello aquí es donde entra nuevamente esa verdad central. Por ello debemos rogar unos por otros, pero ¿de qué manera? Confiando en la voluntad de Dios. Debemos rogar unos por otros, pero confiando en la voluntad de Dios. Ahora, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, y como dice Hebreos 12:2, dice que Él puso su mirada en la gloriosa recompensa venidera al otro lado de la cruz. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Mira lo que dice Hebreos 12:2. Quiero que lo recordemos un momentico. Sé que lo han leído. Hebreos 12:2. Texto conocidísimo. ¿Qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero note lo que dice acerca de Cristo, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cristo sufrió la cruz? Claro que la sufrió, como lo mencionamos, pero por el gozo puesto de él, lo sufrió. Ignoró, menospreció, no se enfocó en el oprobio, sino que miró el gozo puesto delante de él. Y dos cosas producían el gozo en Cristo: la redención de aquellos por los que moriría y la recompensa que el Padre le daría por cumplir con la misión. Ahora, aquí debemos aprender, por un lado, que aunque nuestra percepción sea que sí, la realidad es que en la sabiduría de Dios, salir del sufrimiento no siempre será lo mejor. Ojo, en nuestra percepción, uno que dice, no, ya, quíteme eso. Es más, si yo le dijera, hijo, hija, en esta vida cristiana, ¿qué decisión tomas? ¿Sufrir o no sufrir? ¿Usted qué dice? No, ni de chiste, yo no quiero sufrir, yo quiero que todo me vaya bien siempre, así. Como viendo en una panacea, y todo bien. Nuestra percepción es que sí, pero en la sabiduría de Dios salir del sufrimiento no siempre será lo mejor. Y por lo tanto, no siempre será la solución. Hay procesos que Dios quiere que pasemos con el fin de probar nuestro corazón y nuestra fe.
El salmista, por ejemplo, dijo en el Salmo 119, creo, dijo, bueno fue para mí haber sido afligido. ¿Cómo que bueno? ¿Sí? En ocasiones es la aflicción, hermano, lo que va a hacer que nosotros le prestemos más atención a las cosas del Señor. A veces el ruido, la gritería de nuestro yo, de nuestra voluntad, de querer hacer lo que yo quiero, no nos deja escuchar la voluntad del Señor. Es que lo quiero, y punto, lo quiero. Y no nos deja escuchar lo que el Señor quiere que escuchemos. Entonces Dios tiene que traer una consecuencia de alguna circunstancia que nos cayó un poco la boca. ¿Se acuerda cuando no le pasó a usted? A mí no me pasó porque yo vi cómo mi mamá se los hizo a mis hermanas, a dos hermanas y a un hermano. Entonces yo dije, no, esta no la pasó, haré en la mente. Pero cuando empezaba mi mamá a regañarlas y entonces, ya mamá, ya, ¡pum! Silencio. ¿Me va a seguir respondiendo? Es que yo les he dicho que y aguantarse todo. Señores, pero es que lo que yo quiero es que lo que yo quiero es que yo quiero esto, es que yo lo quiero de esta manera. Está bien, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Roguemos unos por otros, pero confiando en la voluntad del Señor. Por otro lado, quiero reiterar esto que ya mencioné, es que al igual que Cristo, pedimos acompañamiento fraternal. Pero para que junto conmigo oremos y juntos confiemos en la voluntad de Dios. No, es decir, no para que ellos oren por mí, dependan por mí, confíen por mí. Y la razón de esto es que nos puede pasar lo mismo que le pasó al Señor. Que aquellos que sin duda se comprometieron a orar por el Señor, finalmente, ¿qué pasó? Se quedaron dormidos. Entonces, note que eso nos da un aprendizaje. Claro, busca acompañamiento, pero es para que te apoyen en ello. Pero tú siempre ten la mirada ¿en dónde? En el Señor. Y reitero, no debiese ser así, porque si tú te comprometes con tu hermano o hermana para acompañarle en oración y no lo haces, o lo haces superficialmente, sin devoción, sin corazón, tú le estás mintiendo. Hermano, hermana, si me acompaña en oración por eso, por aquello. Bueno, amén. Y por ahí, Señor, mira a la hermana, ayúdala, amén. Entonces cuando el hermano le pregunta, ¿me está ayudando a orar? Claro. No, eso no es orar. Siempre menciono el hecho cuando nos piden oraciones, alguien nos pide oración por algo. Si ese algo me estuviera pasando a mí, ¿yo cómo lo haría por ello? Con devoción, con corazón. Pero como le está pasando al otro, pues, Señor, pues ayuda ahí a la hermana con eso. Ayúdala con su hija, con su hijo, con su esposo. Amén, ya. ¿Cuánto duré? 5 segundos. Está bien, oré por el hermano. No debe ser así. Porque si tú dices, voy a acompañarte a orar, es para que ores. Para que clames al Señor. Debemos rogar unos por otros, pero confiando en la voluntad de Dios. Recordemos lo importante que fue para la vida de Spurgeon, su esposa, pero también los ancianos con los que pastoreaba y la iglesia a la cual pastoreaba. Y cómo ellos fueron un complemento a la fe que tenía el Señor. Y permítanme le comparto otro testimonio. John Newton, el famoso ex comerciante de esclavos, convertido al cristianismo y posteriormente en un pastor anglicano y el autor del himno Sublime Gracia que cantamos. Él unió su vida, dice la historia, en profunda hermandad con el conocido poeta y predicador William Cowper. Se dice que Cowper, escuche esto, sufría de depresión, era un predicador reformado, y sufría de una depresión psicótica severa y constantes ataques de pánico que lo llevaban en ocasiones a tener pensamientos suicidas, de no querer seguir viviendo.
Incluso llegó a creer en esos ataques que Dios lo había abandonado y condenado eternamente. Tristemente su mente estaba ansiosa por el dolor y el abatimiento espiritual. Cuando John Newton se entera de la triste situación del pastor William Cooper, se mudó cerca de él y lo adoptó como un hermano de alma. Newton no lo juzgó, no le juzgó la enfermedad mental, al contrario, caminaba con él diariamente, lo escuchaba y lo involucró en el servicio de la iglesia. Para ayudarlo a dominar su dolor, Newton le propuso incluso no solamente orar juntos, estudiar la palabra juntos, sino que, ¿sabe qué hicieron? Componer himnos juntos. Y eso es lo que dio origen a algo que lamentablemente están en inglés, solamente tenemos Sublime Gracia en español, pero hay muchos himnos que los he traducido y cuando veo la letra digo, wow, qué letra impresionante. Y se llaman los himnos de Olney, un lugar de Inglaterra, pero lo hicieron entre ellos dos, entre Newton y Cooper. ¿Y en qué situación, en qué circunstancia? Tal vez muchos mirarían los himnos de Olney y no se imaginarían que surgieron en una situación de alguien acompañando a alguien comprometido con alguien. El punto es que la fe inquebrantable de Newton y su hermandad activa y paciente mantuvieron al pastor Cooper con vida y conectado a Dios en sus peores crisis, demostrando que la iglesia es un cuerpo donde uno sostiene las cargas ¿de quién? De los otros. Claro, si yo te pregunto quién lo ha hecho contigo, tal vez diga, no, nadie lo quiere hacer. Por eso la pregunta es, ¿tú con quién lo has hecho? ¿O con quién vas a tener ese tipo de acompañamiento? Mis hermanos, para esto fue que nuestro Señor Jesucristo venció y triunfó en la cruz del Calvario, siendo resucitado por el Padre como recompensa a su victoria. Y lo más glorioso de todo eso es que nosotros, su iglesia, fuimos beneficiados de ello. Cristo fue fortalecido por Dios para ver la copa de la ira en la cruz del Calvario, para que nosotros, en lugar de beber esa copa de ira, bebiéramos la copa ¿de qué? De gracia y misericordia. Cristo fue abandonado para que nosotros fuésemos adoptados, hermanos. Cristo recibió la ira para que nosotros recibiéramos amor y misericordia. Mis hermanos, cuando llegue el abatimiento a nuestras vidas, no nos abandonemos, no nos perdamos en él. Más bien recordemos que con la ayuda del Espíritu Santo y a la vez sostenidos por la mano poderosa de nuestro Padre Cristo, vamos a salir adelante. Y son verdades que debemos recordarnos unos a otros, hermanos. Por eso no eche la borda el hecho de que aunque a veces los hermanos siempre en su no querer cargar, porque hay hermanos que dicen, no, es que yo no quiero cargar a nadie. Mal hecho también. Mal hecho. Porque es que para eso estamos, para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero cuando eso pase, hermano, de vez en cuando mándese una palabra de aliento a alguien que no se lo está pidiendo. Hermano, hermana, quiero decirle que el Señor está ahí ayudándote, escuchándote, fortaleciéndote, ayudándote. Si estás en aflicción, qué bueno. Si no, cuando lo estés. Y si no lo estás, ahí está el Señor, ayudándote en todo momento. Hermano, usted no se imagina, no necesitamos tener el don de la profecía para que Dios nos muestre quién está con cara de aflicción. No, hermano. La aflicción, el abatimiento es el compañero fiel e incómodo del creyente. Así que eso será constante. Es esto lo que debemos recordarle a nuestros hermanos abatidos. Es esto lo que ellos deben recordarnos a nosotros cuando estemos abatidos. Mis hermanos, que es Dios para ustedes en los más duros momentos. Y en tus momentos difíciles, Dios es aquel a quien no le hablas porque no tienes ganas de nada, o al contrario, es aquel a quien vas. Y como diría el salmista, mi corazón y mi carne desfallecen, pero la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. Mis hermanos, recordemos entre nosotros que el mismo Dios que nos pastorea en valles de delicados pastos,
en ocasiones también nos pastorea en valle de sombra de muerte. Y en ninguno de los dos valles nos deja solos. En todos nos está acompañando. ¿Qué hacemos entonces respecto a lo expuesto? Se lo resumo con base a los puntos que hemos expuesto, con base a la enseñanza de Cristo. Primero, hermano, busca efectivo acompañamiento cristiano. Y eso no solamente para los adultos. Busca efectivo acompañamiento cristiano. Eso es para los jóvenes que están en la escuela, en colegio, jóvenes, adolescentes. Los amigos de este mundo no sirven para que ustedes abran su corazón a ellos, porque los van a mal aconsejar, los van a mal dirigir, no los van a llevar hacia Cristo. Adultos, de vez en cuando, acérquensele a uno de esos jóvenes y denle un buen consejo de ánimo. A esas jovencitas, acérquensele como adulto y díganle: hey, hermanas a las jovencitas, hermanos a los jóvenes, hey, muchacho, sigue adelante en Cristo. No permitas que este mundo se aparte del Señor. No dejes que las aflicciones de esta vida o que los ofrecimientos de esta vida te alejen. Ellos tal vez, por ser adolescentes, no lo van a buscar a usted como adulto. Tal vez les va a dar pena entre ellos mismos y a veces es difícil que se saluden cuando hay reunión de adolescentes. Tocó decirle: mire, te presento a él, dale tu nombre, salúdalo. Entonces no se van a buscar. Bueno, como adultos en la iglesia, motivémonos unos a otros, acerquémonos a ellos. Segundo, abran su corazón. Obviamente teniendo en cuenta lo que hemos dicho, ¿no? Abran su corazón respecto a aquello que los abate, aun si es algún pecado. Aun si es algún pecado. De esa manera van a buscar ayuda. Tercero, oren unos por otros y arrepiéntanse si es necesario. A veces el abatimiento es por causa del pecado. Y si es por causa del pecado, entonces tienes que estar dispuesto a que te digan: hermano, abandona ese pecado. Hermana, abandona ese pecado. Arrepiéntete. Voy a ayudarte, voy a estar preguntándote cómo vas, cómo sigues, orando por ti para que el Señor te dé fortaleza. Y el cuarto es: rueguen unos por otros, pero siempre confiando en la voluntad de Dios. Rueguen unos por otros, pero siempre confiando en la voluntad de Dios. Y en esto último se requiere tener comunión con la palabra de Dios, en oración, pero con la palabra de Dios, para que así podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Y a los no cristianos, amigos, en momentos de abatimiento no necesitas el licor, no necesitas de simples salidas de amigos, que al final no hay ninguna edificación espiritual. No necesitas simplemente desconectarte de todo lo que te rodea para tener paz y salud mental, porque luego que te conectes otra vez está ahí la aflicción. Tú necesitas a Cristo y al cuerpo de creyentes que Él redimió. Necesitas a Cristo para ser libre de tu pecado y de tu pobreza espiritual, y necesitas a los cristianos, a esta iglesia, porque debe ser parte de una familia espiritual, para que te ayuden y te acompañen en el peregrinar cristiano. Y para que, si Dios te concede salvación, entonces tú también seas de bendición y compañía para otros. Y por eso a ti, amigo no creyente, te digo: corre a Cristo y disfruta del privilegio de su salvación para ser parte de su iglesia redimida, y entonces ser de aquellos que se ayudan unos a otros. Oremos al Señor.